Y digo buenos días porque aquí en Colombia son las 10 de la mañana. Sin embargo, para nuestra invitada y las personas que nos puedan estar viendo o escuchando desde España ya serán buenas tardes. Primero quiero agradecer la asistencia de todos nuestros colegas que se han unido a este webinar por su participación y por su interés en ahondar y en conocer más acerca de temas relacionados con el trasplante de órganos sólidos. Esto con el fin de que nuestro rol se empodere y se apropie más de todo lo que tiene que ver con el cuidado integral de nuestros pacientes. Además de esto, quiero extenderles una invitación para abril del próximo año, ya que tendremos nuestro primer simposio de enfermería de trasplantes. Estén muy atentos a toda la información que vamos a estar transmitiendo por redes sociales, ya que estaremos promocionando el evento para que vengan a acompañarnos y puedan compartir también sus experiencias y aprender, por supuesto, de las nuestras. A continuación, me alegra mucho presentar a Amaya Redín García. Ella es enfermera de la unidad de hepatología y máster universitario en práctica avanzada y gestión de enfermería de la Clínica Universidad Navarra. Actualmente, ella coordina el grupo de enfermería de la Asociación Española para el estudio del hígado. Amaya nos va a compartir su experiencia titulada Optimización del paciente candidato a trasplante hepático. Amaya, muchas gracias por sacar tiempo pues, de tu agenda, de todo tu trabajo para compartir esta experiencia. Esperamos que sea muy enriquecedor el trabajo que hagamos en esta mañana y las personas que puedan tener preguntas o inquietudes o quieran hacer algún aporte, lo haremos al finalizar la presentación. Amaya, adelante. Buenos días a todos, buenas tardes desde España. Quería agradecer sobre todo a Juliana, que fue quien contactó conmigo y con quien he mantenido alguna conversación, pues esta oportunidad que me da de poder compartir con todos vosotros nuestra experiencia en el trabajo con el paciente que se va a trasplantar y bueno, y la oportunidad de crear foros que al final generan conocimiento y desarrollo profesional. Quiero compartir con vosotros, como os decía, la experiencia que estamos implantando en nuestro centro de cara a la prehabilitación del paciente cirrótico que va a recibir un trasplante hepático. Es una intervención que iniciamos desde el momento de su evaluación para su inclusión en la lista de espera. Quiero señalar que yo me voy a referir exclusivamente a lo que es la intervención de enfermería, pero esta intervención se desarrolla en el marco de un proyecto transversal y multidisciplinar más amplio de nuestra unidad. Entonces, en líneas generales, este es el esquema de la intervención de enfermería que estamos llevando a cabo. Es que vamos a ver si podemos... En nuestro centro nos planteamos la necesidad de llevar a cabo esta intervención, porque sabemos que el proceso de trasplante supone un desgaste físico y psicológico para un paciente que ya presenta una capacidad funcional muy disminuida y en situaciones presenta una condición de sarcopenia y fragilidad de una manera casi prevalente. Tengo que decir que no me funciona la herramienta para poder pasar las diapositivas. Dale si quieres con el cursor hacia la derecha con la flechita en el teclado. Necesito volver hacia atrás. Eh. Ahí, que es donde estábamos. Lo que os estaba diciendo, que estos pacientes además vienen de dinámicas, como vosotras sabéis perfectamente, de dinámicas sociales, familiares, económicas, culturales alteradas y en ocasiones muy complejas. La bibliografía nos dice que los programas de optimización y prehabilitación tienen una concepción multimodal con 3 pilares fundamentales, que son la mejora de la condición física,
la optimización del estado nutricional del paciente y las intervenciones cognitivas que reduzcan el estrés y la ansiedad, con la finalidad todo ello de mejorar la capacidad funcional y disminuir complicaciones derivadas de la cirugía. Como os estaba diciendo, hay multitud de evidencia científica, de citas bibliográficas que apoyan el beneficio de estas intervenciones para optimizar al paciente. Pero nosotros en nuestro centro, que es un centro trasplantador del norte de España, no teníamos un programa estructurado que aplicáramos sistemáticamente a los pacientes que iban a ser trasplantados. Por eso surgió la necesidad de diseñar e implementar una intervención de enfermería que optimizara la condición tanto física, nutricional y cognitiva de los pacientes, como os he señalado anteriormente, candidatos al trasplante desde el inicio de su evaluación. Esta es la imagen que ya habéis visto antes, con todas las intervenciones que se desprenden de cada pilar de la optimización, y vamos a ir desglosando un poquito cada una de ellas, porque he querido dar a esta sesión un informe como que fuera como muy práctico. Primeramente, con respecto a la condición física, lo primero que hacemos con los pacientes es determinar su grado de fragilidad, que para ello tenemos el Liver Frailty Index. En este estudio multicéntrico nacional español que os muestro publicado en el año 2023, ya se señala la asociación que hay entre la fragilidad pretrasplante y el aumento de la morbilidad post-trasplante. El Liver Frailty Index nos va a permitir categorizar a los pacientes, como supongo que lo utilizaréis, en pacientes frágiles, prefrágiles o robustos. Una vez categorizado al paciente, lo que hacemos es programarles, valga la redundancia, un programa de ejercicio físico que se llama ViviFrail, que es adaptado al grado de fragilidad que nos haya arrojado el Liver Frailty Index. El programa ViviFrail es un programa de promoción del ejercicio físico que previene, que intenta prevenir o mejorar o por lo menos que el paciente no empeore el grado de fragilidad y su riesgo de caídas. Según la categoría que nos haya arrojado el FI, la categoría funcional del paciente, le vamos a aplicar unas ruedas de ejercicios que se adapten tanto a su categoría funcional como a su riesgo de caídas. Y hay diferentes ruedas de ejercicios para los pacientes con limitaciones de movimiento, para los pacientes que estén prácticamente encamados, pacientes que tengan mucho riesgo de caídas, o por otro lado también pacientes que mantengan cierto grado que tengan un buen ECOG, que estén en un estado no robusto, pero que sea una condición funcional aceptable, y puedan adaptarlos según su necesidad y la intensidad de ejercicio que ellos puedan ser capaces de desarrollar. Porque con estos pacientes hay que insistir en los ejercicios de fuerza. Ya no vale el consejo clásico de que el paciente, bueno, pues que camine un rato por la mañana, un rato por la tarde, que haga una vida activa en la medida de sus posibilidades. No, hay que incidir efectivamente en la medida de posibilidades del paciente, pero en ejercicios que impacten, ejercicios de fuerza que impacten sobre la masa muscular de los pacientes. Y este programa de ejercicios lo estamos aplicando también en el contexto geriátrico, que es donde se planteó inicialmente, y también en pacientes oncológicos y oncogeriátricos. Con respecto a las intervenciones de enfermería para optimizar la condición física, también a todos los pacientes desde el inicio de su evaluación ya les instruimos en los ejercicios de espirometría de incentivo, sean fumadores o no sean fumadores.
ya que vamos a intentar mejorar la capacidad pulmonar y de cara al posoperatorio del trasplante ya vamos a ir con esa ventaja de que el paciente ya viene instruido en la manera de hacerlo, ya que la fisioterapia respiratoria es uno de los pilares, junto con la educación sanitaria, la deambulación precoz, etcétera, es uno de los pilares de la recuperación posoperatoria. En el segundo pilar, con respecto a las intervenciones de enfermería relacionadas a mejorar la condición nutricional de los pacientes, lo primero que hacemos es estimar el riesgo de desnutrición y utilizamos esta herramienta, la del Royal Free Hospital Nutritional Priorizing Tool. Esta herramienta en varias publicaciones se ha visto, sobre todo en una publicación del British Journal que comparó varias escalas de estimación de riesgo, determinó que esta es más sensible y más específica para el paciente que tiene cirrosis. Otra de las actuaciones que también hacemos es la estimación de la masa muscular por ecografía para poder detectar el grado de sarcopenia. Está demostrado que la ecografía es un método seguro, barato y no invasivo para ver cómo está el paciente, como os digo, en cuanto a la sarcopenia. Medimos el grosor del recto anterior y también el área del músculo recto anterior. Y actualmente estamos pilotando también con estos pacientes la bioimpedancia. La bioimpedancia todavía no está dentro de la estructuración del programa, porque ya os digo que acabamos de comenzar con ella y estamos casi como aprendiendo a manejarla, pero la bioimpedancia que nos arroja un dato de ángulo de fase está demostrado después de varios ensayos clínicos que es un marcador pronóstico útil en condiciones como la cirrosis. También, al igual que la ecografía, es un método económico, preciso, no invasivo, nos va a proporcionar datos sobre la composición corporal del paciente, masa grasa, masa muscular, líquido extracelular, etcétera, que van a ser importantes tanto para la determinación de la sarcopenia como para el manejo del medio interno y el manejo de fluidos de estos pacientes que en la mayoría de las ocasiones presentan edemas y ascitis. Y una vez tenemos los datos de los cuestionarios y de las exploraciones, ya categorizamos al paciente tanto de estado de nutrición como de riesgo de desnutrición. Y este paciente o bien puede ir al consejo dietético básico que podemos hacer desde la consulta, incentivando el consumo proteico, enseñándoles a que no tengan periodos de ayuno prolongado, enseñándoles a reconocer qué alimentos ya en sí mismos llevan mucha sal, cómo cocinar, cómo no cocinar, etcétera. Pero si detectamos con todos los scores anteriores que ese paciente requiere de una intervención más especializada, esos pacientes sí que son derivados a la consulta de endocrino, al área de nutrición. En nuestro centro hay profesionales que se dedican exclusivamente al abordaje de la desnutrición relacionada con la enfermedad, ya en casos de un riesgo ya muy alto. Por otro lado, aunque de manera excepcional, nos encontramos también pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático y que tienen obesidad mórbida. Pues también a estos pacientes se les ha hecho una cirugía bariátrica en el mismo tiempo quirúrgico que el trasplante. Y finalmente, el tercer pilar, que a mí me parece el fundamental para estos pacientes,
quizá el más difícil de llevar a cabo, el más difícil de medir o el más difícil de abordar es toda la intervención cognitiva que nos ayude a mejorar todo su componente de angustia y de ansiedad generado tanto por su enfermedad, por la visión de un futuro trasplante, por todas las incógnitas o incertidumbres que se le presentan a este paciente, que a su vez viene de una, como ya hemos comentado antes, de situaciones de vida muy complejas, ¿no? También pues un mundo de alcohol, de otras adicciones, y en general son pacientes muy estigmatizados. Con estos pacientes, como manera de enfocar las ayudas, los recursos, de saber de dónde partimos de una manera objetiva, los valoramos con el termómetro del distrés. El termómetro del distrés inicialmente se utilizó en oncología, pero ahora en nuestro centro lo estamos aplicando para diferentes grupos de pacientes. El termómetro del distrés nos va a permitir averiguar, captar, identificar qué esferas de la vida de ese paciente están alteradas y están repercutiendo en su angustia, en su ansiedad, etc. Vemos si el paciente tiene, bueno, no es lo habitual, ¿no? Pero inquietudes en el ámbito físico, o las habituales, ¿no? Inquietudes más de tipo emocional, de tipo económico, social, laboral o incluso de tipo espiritual. Y así ya vemos si este paciente necesita derivarse a un especialista en psiquiatría, si necesita psicólogo, salud mental, si hay que contactar con el trabajador social para que, bueno, pues reciba ayudas en cuanto a recursos económicos o otros recursos de los que disponga la comunidad. O hay pacientes también que, bueno, pues ante una situación de incertidumbre vital, pues también presentan mucha angustia espiritual bueno, y requieren sea cual sea la religión que practiquen, de abordar también esa necesidad. En un segundo aspecto, es muy importante, lo hemos visto en el tiempo que llevamos desarrollando esta intervención, que el paciente tenga una enfermera de referencia que suponga su contacto inmediato con el hospital. El paciente no puede perderse en la burocracia del sistema sanitario, de no poder contactar, en este caso conmigo, porque tenga un malestar orgánico, tenga fiebre, necesite una paracentesis, quiera contactar a un paciente que ve que tiene encefalopatía, un familiar quiere hablar conmigo porque cree que esa persona que está con él, ese paciente, está bebiendo, etc. Entonces, ese paciente no puede quedarse perdido en la nebulosa de un sistema sanitario a veces demasiado grande y demasiado complejo. Y finalmente, otro de los pilares que nosotros utilizamos para mejorar la condición cognitiva y tratar de ayudar a estos pacientes es que la enfermera tiene que ser el enlace tanto con otros profesionales del equipo multidisciplinar como con otros niveles de atención. Me refiero a salud mental, a centros sociosanitarios, a trabajador social del hospital o de la zona donde viva el paciente, etc. En mi caso, el profesional con el que más contacto tengo y la relación es más bidireccional y de manera continua es con el trabajador social. Vuelvo a repetir, porque estos pacientes, su situación no suele ser la más fácil. Entonces, el riesgo por ejemplo, de recaída en el consumo del alcohol, pues es muy alto y hay que estar muy pendiente.
y ayudar al paciente con todos los recursos de los que dispongamos. Y en principio, no quiero alargarme mucho más, este sería un resumen de toda la actividad que yo realizo con los pacientes y deciros que quería terminar diciendo que aunque se trata de un proyecto multidisciplinar, como no puede ser de otra manera, cualquier proyecto tiene que ser multidisciplinar, es enfermería en nuestro centro quien lidera todo este proyecto. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen una complejidad global grandísima, requieren de una carga de educación sanitaria muy importante y en un continuo. Y es muy importante también el seguimiento continuado que tenemos que hacer por la vía que sea presencial, correo electrónico, telefónico, a estos pacientes, de manera que nos permita o bien adelantarnos a las complicaciones o bien poder detectarlas de una manera lo más precoz posible. Y ya por mi parte, solamente queda pues agradeceros vuestra invitación, vuestro interés, vuestro tiempo y que ahora yo quedo abierta para cualquier sugerencia, comentario, mejora, basado en vuestra experiencia que me queráis hacer. Gracias, Amaya, muy interesante la forma en que describes como estos tres tipos de intervenciones que enfermería hacen. Acá me surge una pregunta y es esa valoración física y esas escalas que manejas para identificar la fragilidad del paciente, el grado de nutrición o desnutrición y esta valoración cognitiva, ¿la hacen ustedes como enfermeras o la hacen otros profesionales como la nutricionista, la psicóloga, una terapeuta física? Lo digo porque en nuestra institución, si bien enfermería capta al paciente luego de una consulta de patología donde posiblemente ese paciente va a ser estudiado para un trasplante, esas valoraciones las hace cada uno de estos profesionales. Si uno ve que el paciente no ha pasado por esos profesionales y identifica el riesgo, pues lo remite, consigue la cita, pero realmente como que esas valoraciones y aplicación de escalas la hacen otros profesionales, no enfermería, en un grupo pues especial de los pacientes que van para lista. En nuestro centro es la enfermería de hepatología la que realiza todas estas actividades que yo os he mostrado. En el caso de que el paciente tenga riesgo, detectemos riesgo muy alto o sobre todo en el tema de la nutrición, es cuando derivamos al área de nutrición con las nutricionistas o la gente especialista en desnutrición relacionada con la enfermedad. Y luego, o en caso de que necesiten, bueno, pues también manejo psiquiátrico, ¿no? Pero sí, ellos no hacen la valoración y detectan la necesidad, sino ya los derivamos con la valoración hecha y la necesidad detectada. El programa de salud de ustedes, ¿como qué tantas consultas de enfermería les da o ellos requieren tener como una autorización de consulta de enfermería? ¿Cómo hacen ustedes como esa intervención? Por ejemplo, en la parte física que me llama mucho la atención, aplicas la escala, identificas el riesgo, generas un plan de cuidado personalizado y cada cuánto o es en una sola sesión. Se le explica al paciente qué Hacemos, ejercicios y con qué sí, continuidad, con qué frecuencia hacerlos. no, desde luego hay que hacer un seguimiento de lo que indicas al paciente, ¿no? Entonces, normalmente los vemos cada vez que acuden a revisión, aprovechando la revisión médica y más a demanda tanto mía como del paciente. ¿El sistema de salud de ustedes les genera alguna, no sé si decirlo así, como una facturación especial para una consulta de enfermería? ¿O No, eso es no, simplemente termina su consulta médica y pasamos a la valoración? eso es. Eso es, va todo, digamos que va en el paquete del trasplante, digamos, en el paquete de la evaluación del trasplante ya va incluido enfermería, pero normalmente en España no hay una
facturación especial de enfermería, La consulta. solo en aspectos muy concretos. Ok. Y, por ejemplo, en el centro en el que tú estás, ¿cuántos pacientes tienen en lista de espera? Somos un centro trasplantador pequeño y una lista de espera muy corta, aproximadamente de un mes. Entonces, ahora mismo hay en lista, hay 2 pacientes y otros 2 evaluándose. Hacemos como en torno a 40, de hígado hacemos como en torno a 40 trasplantes al año. Nosotros asumimos una población pequeña de pacientes. Ok, pues muy interesante porque, por ejemplo, en nuestro caso, manejamos en este momento 100 pacientes en lista de espera. Claro. Entonces, pues la diferencia es grande y asimismo la intervención que se hace, pues, enfermería para hablar de temas relacionados con la parte física, con nutrición, con la parte cognitiva, muchas veces lo que optamos es por hacer charlas colectivas, como tratar de abarcar un número grande de Claro. pacientes para reforzar. Ya con determinados pacientes hacemos algo como más específico. Y lo que hacemos específicamente en la parte física, que es lo que nos llama mucho la atención, ese acondicionamiento, es derivarlo a una consulta de De valoración fisioterapia o... de rehabilitación física o de terapia, que tiene que, pues que está muy condicionado con el asegurador que tenga el paciente. Si el Claro. asegurador lo autoriza, si le autorizan que sea una terapia en casa o que sea una terapia que vaya a un instituto. Entonces, eso es de pronto como una limitante que vemos, pero me parece muy interesante poder aplicar un test y que de pronto ya podamos ir direccionando a esos pacientes como con una clasificación más específica como para llevar ya como una mayor conciencia de que ese paciente realmente necesita como ese manejo. ¿Y cuánto tiempo están vuestros pacientes de media en lista de espera? Aproximadamente año y medio. Año y medio están en lista. En España la media está en torno a 3 meses, 4 meses. Nosotros todavía tenemos mucha donación y tenemos medias muy bajas. Sí, tenemos. Y de ahí, Amaya, tengo también, acá tenemos, pues ayer estábamos formulando unas preguntas desde antes, o sea, antes de que ustedes tuvieran implementado el donante cadavérico en parada cardíaca, ya que esto pues les ha logrado a ustedes aumentar ese número de donantes, ¿cierto? Y disminuir esos números también de Espera. pacientes de lista de espera. Antes ustedes tenían algún tipo de protocolo para poder priorizar esos pacientes que no tienen empeoramiento de su síntesis hepática, es decir, que su MEL no está muy alto para tenerlo muy alto en la lista, pero que es un paciente que requiere un trasplante, ya sea porque tenga una citis recurrente, porque tenga una enfermedad encefalopatía, poliquística, que sí. tenga un prurito intratable, que independientemente de esas enfermedades a veces las pueden tener, pero no tenemos empeoramiento de la síntesis, lo cual lo va a tener en la lista de espera abajo y pues nosotros manejamos 100 pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes tienen o tenían algún tipo de protocolo para poder priorizar estos pacientes? No había ningún tipo de protocolo más que la práctica clínica habitual. Nada más. No había ni siquiera cuidados de enfermería ni intervenciones de enfermería porque no había enfermera en la unidad de patología. Era todo lo manejaba el médico y bueno, y la parte más burocrática, pues más los técnicos auxiliares. Entonces, desde que yo me incorporé a la consulta, se ha trabajado mucho todo el tema de valoración del paciente y de cuidados de enfermería. Y ahora sí que, como no tenemos mucha lista, no nos vemos en la necesidad de tener que priorizar a pacientes. Pero bueno, son pacientes que ya cuando llegan a nosotros ya llegan con el MEL bastante alto. Entonces ya vienen casi todos en condiciones de fragilidad o prefragilidad. Pero no hay necesidad de priorizar unos y no otros. Y es, ¿cuál es la relación de pacientes por cada enfermera de referencia? Pues tú en este momento manejas la parte hepática.
pero no sé Sí, si también estamos estamos hablando de en dos. nuestro centro estamos una enfermera en la parte hepática, otra enfermera en riñón y otra enfermera en corazón, que son los trasplantes, y solo de adultos, que son los trasplantes que hacemos en nuestro centro. Hay más, lógicamente hay el doble de renales, prácticamente el doble que de hepáticos, y cardíacos hay poquitos. Bien, ¿y ustedes tienen atención 24 horas? ¿Son disponibles, por ejemplo, para un llamado de un paciente ante una Sí, sintomatología sí. de urgencia o alguna inquietud? El paciente sabe cómo contactar conmigo, que lógicamente no tengo disponibilidad de 24 horas, pero en mi turno de trabajo todos tienen mi móvil corporativo y mi dirección de correo electrónico, y yo ya les digo que a partir de cierta hora ya hay que contactar con el especialista de guardia. Pero sí, la atención es 24 horas. Y si hay una llamada fuera o una llamada fuera de mi horario de trabajo, fin de semana, festivos, luego a mí ya se me reporta para poder hacer seguimiento de esa llamada, de esa complicación, de cualquier cosa que necesite el paciente. No te escucho. Nos contabas ahorita que digamos que la enfermera de patología es reciente, porque antes no estaba esa figura, ¿cierto? Sí. Desde que tú estás ahí haciendo todas estas intervenciones de enfermería, ¿has visto la forma de cómo medir tu trabajo y de esta, pues, cómo ha sido tu trabajo tan, pues, gratificante y que ha fortalecido al paciente con enfermedad hepática? ¿Alguna No, forma de poder medir esto? Porque yo sí, o sí. sea, desde nuestra experiencia acá en cardio, nosotros hacemos muchas cosas, estamos en toda la parte del proceso, somos las que conocemos al paciente, su parte física, psicológica, emocional, nutricional, todo, pero a veces se nos hace un poco difícil medir y poder mostrar todo lo que hacemos. Bueno, yo soy de la idea de que no hay que morir midiendo y registrando. Yo soy de esa idea, pero sí que es verdad que las direcciones, o si tú quieres demostrar una cosa, es verdad que te van a pedir medidas. Todavía, como este protocolo no estaba ni tan estructurado ni se aplicaba de forma sistemática, no tenemos, no tenemos medidas para comparar antes, después ¿no? De manera objetiva. La intuición, lo que te transmiten los pacientes es todo muy positivo. Lo que me transmiten a mí las personas, los médicos que han trabajado, digamos, en la forma antigua y en la forma nueva, ellos dicen que es un cambio grande en cuanto al seguimiento de los pacientes. El paciente sabe con quién contactar, contacta de una manera rápida, y se pueden adelantar muchas complicaciones y se pueden organizar las cosas mejor y utilizar mejor todos los recursos. Pero todavía no nos ha dado tiempo a medir, que como os he dicho, no es algo que a mí me preocupe ni me guste excesivamente. Que al final, al final tú estás en la asistencia, en la clínica diaria, y bueno, a mí las veo yo, las medidas, las estadísticas, las veo para otras personas. Es el día a día con el paciente es lo que yo mido. Pero que es importante, como si enfermería es una ciencia, desde luego es importante medir. Y hablabas de la parte nutricional que tienen pacientes en sobrepeso e incluso en obesidad y que les llevan a una cirugía bariátrica previo al trasplante. ¿Ustedes tienen Previa no. Los casos, dos, tres, cuatro casos que yo tengo ahora en mi cabeza, la cirugía bariátrica ha sido en el mismo tiempo quirúrgico. Exacto. O sea, doble de seguimiento, doble de cuidado, doble de educación, doble de todo. Pero Y son, por ejemplo, sí. exacto. Y por ejemplo, en ese caso, ¿ustedes tienen algún límite de índice de masa corporal? Es decir, paciente que tenga tanto de índice de masa corporal no entra, se le da un tiempo Bueno, como de rehabilitación para los que va. no tenemos tiempo
como os he dicho, no hay tiempo de que el paciente, como un paciente que viene por el camino normal para una cirugía bariátrica, sí que es una condición que tú vayas viendo que el paciente va en disminución de peso, porque eso quiere decir que está teniendo unos hábitos de vida que está haciendo lo que le estás pidiendo, pero nosotros con listas de espera tan cortas no nos da tiempo a que el paciente nos demuestre pérdidas ponderales importantes. Pero bueno, se asume que según su índice de masa corporal, el cirujano del área de obesidad establece que, no sé, ahora se lo tiene establecido en 35 y ciertas comorbilidades, que ese paciente se va a beneficiar de una cirugía bariátrica y se le evalúa tanto para el trasplante como para cirugía bariátrica. Y en ambas evaluaciones, la evaluación psiquiátrica tiene peso, porque aunque, ¿no? Si el psiquiatra muestra sus dudas, pues hay que hacer tanto de trasplante como de cirugía bariátrica, pues hay que hacer un replanteamiento. Claro. En nuestro caso, con una lista de espera tan grande, cuando nosotros vemos que durante el seguimiento el paciente no baja de peso o por el contrario, incluso sube de peso, esa puede ser una condición para como ponerlo en pausa por un periodo, mientras que el paciente demuestra que ha estado haciendo Claro, alguna claro. rehabilitación física, ajustes con el seguimiento que nutrición le ha dado, como que se evidencie que realmente hay como un cambio en el chip, ¿no? De su Eso es. alimentación, de No sus hay, hábitos. no, no hay ningún Eh, problema en dejar a un paciente en una contraindicación temporal para que pueda demostrar que es un candidato bueno en todos los sentidos, no solo en que cumpla determinadas características de enfermedad, de valoración cardiológica, de valoración anestésica, etcétera, sino que tiene que demostrar no solo que, muy importante, que mantenga la abstemia, ¿no? de alcohol, sino otros hábitos de vida también, por supuesto. Exacto. Entonces, a mí me surge una inquietud y es que nosotros que tenemos los pacientes mucho más tiempo en lista, hacemos esos seguimientos y vemos que en ocasiones pues hay que estar muy, muy detrás de ellos con Sí. psicología, con trabajo social, con psiquiatría, para poder ajustar estos hábitos. Me inquieta cómo de pronto allí en el centro donde ustedes están, con una lista de espera tan corta y un tiempo tan corto, eventualmente no se les pasa pacientes que luego de trasplante sus hábitos no mejoran y de pronto recaen fácilmente en esos malos hábitos de seguir en aumento de peso o de pronto de consumo, porque nosotros, yo digo, de pronto esos 2 años que demoran nuestros pacientes en lista nos permite conocerlo y uno dice, este señor no cambió, esta persona va a recaer. Y de alguna forma en algunos momentos lo hemos visto en el post-trasplante, entonces encontramos nuevamente que ese paciente volvió a ser obeso, que el paciente volvió a consumir, y eso que hemos estado ahí haciendo un seguimiento durante un tiempo más prolongado. Bueno, a veces son cosas que ya no dependen de nosotras pues por muchas circunstancias que se le presentan al paciente cuando sale de un entorno tan protegido, ¿no? Como el que lo tenemos. En España comenzamos la evaluación cuando cuando hay un mínimo objetivado de 6 meses de abstinencia. Incluso durante todo el proceso de evaluación siempre hacemos medidas sistemáticas de etanol, de etilglucurónido, etcétera. El riesgo de recaída está ahí siempre, siempre, porque al final tú le pones el hígado al paciente, ¿no? Tú le trasplantas, pero muchas veces se queda solapado a ver qué agujero de la vida de ese paciente le hizo beber, ¿no? Y si no hay intervención sobre esa esfera de la vida, pues lógicamente el riesgo es altísimo, altísimo de recaída. En mi experiencia, los pacientes que tienen buen soporte familiar son los que menos recaen en el consumo, pero lógicamente ni todos tienen un buen soporte familiar, ni todos tienen un buen soporte social ni económico. No te escucho, Lina. Gracias. Aquí otra pregunta es
si los grupos de apoyo también contraindican al paciente. Es decir, en un momento dado, una nutricionista o un psiquiatra pueden dar una contraindicación para que el paciente no sea llevado a trasplante y requiere de pronto un periodo más de seguimiento. Un psiquiatra sí. Trabajo social también da esa contraindicación. Trabajo social no contraindica categóricamente, pero sí que al final hace unos estudios muy precisos donde marcan todos los riesgos que presenta el paciente. Pero trabajo social, más que contraindicar, lo que intenta es ofrecer al paciente todas las formas de ayuda que sea posible. Si el paciente las rechaza o no se consigue con ellas el efecto deseado, pues entonces sí que a través del psiquiatra se contraindicaría el trasplante, porque las trabajadoras sociales de nuestro centro dependen de psiquiatría, trabajan en conjunto también. Toda esa parte física, ese test de fragilidad que ustedes aplican, en un momento dado podría también dar un puntaje en el que se contraindique un paciente para ser llevado a cirugía por esa fragilidad. No, es un puntaje que te categoriza al paciente y te permite saber dónde estás, pero no va a ser ninguna contraindicación. La contraindicación la dará el psiquiatra, la dará el cardiólogo, la dará el anestesiólogo. Un fisiatra, un geriatra. Lo digo porque hemos tenido nosotros algunos pacientes que llegan con movilidad restringida, de pronto cognitivamente muy bien, pero de pronto nos llega algún paciente con movilidad restringida, silla de ruedas, que uno dice necesita más acompañamiento, dependen como más de su familiar. ¿En algún momento hay alguien, algún especialista que pueda determinar por X condición física? No. No, en ese sentido no, pero no se trasplantará a ese paciente hasta que tengamos claro, hasta que todos los recursos para cuando el paciente se vaya del hospital estén asegurados. Si tiene que ir a un centro sociosanitario, si tiene que ir a un piso tutelado, si tiene que ir a una residencia de ancianos, si esa persona vive en una cuarta planta sin ascensor, pues hay que buscar otra serie de herramientas. Entonces, hasta que ese paciente no tengamos el tema social resuelto, no se le va a trasplantar, por muy buen candidato porque haya pasado toda la evaluación. Aquí nos preguntan cómo se involucra la familia en este autocuidado que debe tener el paciente. La familia suele involucrarse mucho. De hecho, bueno, yo en la primera aproximación que hago a los pacientes, yo valoro mucho el acompañamiento familiar que tienen. Y normalmente se suelen involucrar mucho y es como un parámetro que te dice si las cosas después de irse del hospital van a ir bien. La trabajadora social, Fabiolita nos quiere hacer una pregunta. Fabiolita ya la puede plantear. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días. Muy querida, soy Fabiola Villalba de Trabajo Social, hago parte del equipo multidisciplinar y como grupo de apoyo. Nosotros, Psicología, Trabajo Social y Nutrición, nos convertimos inicialmente como un filtro para evaluar al paciente candidato a un estudio para un trasplante de hígado. Entonces, digamos que en ese momento de lo que tú decías, digamos, desde trabajo social aquí, en el programa trasplante, yo evalúo sistema de seguridad social, yo evalúo red de apoyo, yo evalúo adherencia relacionada con factores externos, aspecto de la vivienda y situación económica.
Si se encuentra algún factor de riesgo que en ese momento no permite dar inicio, nosotros damos una contraindicación temporal. Miramos también un poco lo del consumo de alcohol, pero más es un trabajo del equipo de salud mental que nosotros también acompañamos en ese momento. Entonces, lo que tú decías, el trabajo es empezar a resolver las circunstancias. Si hay una fragilidad en la red de apoyo, llevar a cabo reuniones, lo hacemos con el servicio de enfermería, con la parte médica, quien explica de la condición de salud del paciente, de la enfermedad, de la urgencia, del estudio, todo, para convocar familia, que se integren, que participen, y de esta manera es que nosotros generamos los cambios para que haya compromiso, para que de una u otra forma el paciente pueda llegar a su estudio. Escuchando a Lina un poco, sí, en este tiempo las esperas en la lista de trasplante, a veces las familias se cansan, o el señor o el esposo que se cansó, se fue, o el hijo, el que no colabora. Entonces tratamos de tener un trabajo como muy de la mano, muy junto, muy unido, para que cuando se presenten dificultades, porque esos tiempos tan largos también generan muchas dificultades, Desde a luego. nivel familiar, a nivel económico, a nivel de crisis emocional, bueno, tantas cosas, estamos ahí para abordar. Entonces quería contarte, era como eso, que nosotros somos un primer filtro para revisar factores de riesgo, en el caso mío, sociales. Gracias. Muchas gracias. La verdad que hacéis un trabajo, para mí, como os he dicho en la exposición, el trabajo con mi comunicación, mi feedback con la trabajadora social es fundamental, fundamental. Y tienes mucha razón en lo que dices del apoyo familiar, porque cuando la familia claudica, por la circunstancia que sea, ese paciente se nos tambalea y todo el trabajo puede irse puede tirarse por la borda. De ahí, pues, lo que decís vosotras del seguimiento tan continuado que hay que hacer con estos pacientes. Ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Tienen ustedes pacientes con ascitis que requieran paracentesis con frecuencia? Y si los tienen, ¿tienen alguna clínica de ascitis o es un paciente que ingresa por urgencias o se programa ese No, ingreso? sí, lo que intentamos es que el paciente me avise pues con mínimo 24, 48 horas de antelación, pues para poder gestionar todos de manera más eficiente todos los recursos de lo que es el procedimiento de la paracentesis, porque una paracentesis, yo les digo a los pacientes que no es una urgencia. Porque eso se ve, a no ser que empiece con fiebre, que empiece con mucho dolor abdominal, pero una paracentesis se puede programar perfectamente. Entonces, yo soy la persona de contacto, me expresan su necesidad y lo organizamos de manera ambulatoria en un hospital de día para no ocupar camas de hospitalización. Se organiza el procedimiento, se hace la extracción, la recogida de muestras, reposición de albúmina y el paciente ya se va a su casa. No te escucho, Lina. Seguimiento post-trasplante, también hay intervención de enfermería, también hay un seguimiento por Sí, enfermería. sí, ¿Lo haces también tú lo hago o hay yo. otra No, enfermera? lo hago yo. Hacemos un seguimiento, normalmente el primer mes post-trasplante vienen semanalmente a la consulta. Hacemos consultas conjuntas el hepatólogo y yo. Y luego vamos espaciando cada 15 días, cada mes y ya pasamos a cada 6 meses. A mí no me gusta decir, vemos cada 15 días, vemos cada mes, sino que lo intento adaptar a la circunstancia del paciente, pues porque se me permite esa flexibilidad para hacer ese seguimiento. ¿Tienes un aproximado de cuántos pacientes tienes en el post-trasplante? No. Yo llevo en esta consulta, llevo 6 años, son entre 30 y 40 trasplantes al año, alguno ha fallecido, pero vamos haciendo seguimiento a todos cada vez de una manera
el paciente primero está de ti muy dependiente porque tiene muchos miedos y muchas dudas, y luego es el propio paciente el que se va desenganchando de ti, pues porque las cosas van bien, está tranquilo, está seguro, sigue su vida sin complicaciones. Bueno, no sé si de pronto de las personas que nos estén escuchando hay alguna otra pregunta. Amaya, muchas gracias. De verdad que fue enriquecedor este momento Gracias a para vosotras. poder adquirir más herramientas de cómo manejar nuestros pacientes en lista de espera. Y no sé si tú tengas también alguna pregunta para nosotros, porque nosotros hemos preguntado mucho. No sé si tú quieras conocer algo o Bueno, algo me de lo que me también habéis hemos dado muchas, como ha sido una conversación, no ha sido realmente un turno de preguntas, pues bueno, me habéis dado muchas pistas de cómo hacéis vosotras el seguimiento a vuestros pacientes dentro de todas las diferencias que pueda haber dentro de nuestros sistemas sanitarios, que son diferentes, y luego el volumen de pacientes que manejáis vosotras. Claro que necesitan muchísima más personal, muchísimo más recursos, pues por diversos motivos. Pero ha sido muy gratificante también para mí. Esperemos seguir en contacto, que nos puedas acompañar en Claro que el sí. próximo año. Y nosotros acá, como te conté en un inicio, somos 11, también estamos muy atentas a lo que tú necesites en tu hospital Muchísimas y que podamos gracias. Lo continuar mismo. esta experiencia. Bueno, Muchas gracias a todos los que gracias. nos acompañaron Gracias a todos. y estén muy pendientes para nuestro siguiente webinar. Gracias, Amaya. Gracias a vosotras. Adiós.